supuesto adicional en materia de deslealtad aparece con el tema de la venta a pérdida. Lógicamente la palabra que juega importancia en todo este supuesto es la pérdida, el precio particularmente. Pérdida no aparece definida dentro de la ley, ni tampoco aparece definida dentro de la ciencia y arte. Debemos inevitablemente ir nuevamente al diccionario. El diccionario que habla acerca de pérdida, ¿qué se entiende por pérdida? Y es disminuir algo en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su precio o en cuanto a cualquier característica que tenga. Es la disminución que se tiene sobre lo que efectivamente se posee. Vamos a ver un nuevo supuesto donde vale la pena también acercarnos mucho al derecho antimonopolio, donde también está castigado este comportamiento, y eso nos permitirá ver alguna diferencia entre deslealtad y antimonopolio. La empresa Parmesano es un productor y una marca de gasolina que distribuye gasolina con estaciones de servicio propias y de terceros. En el último año, en los territorios donde compite con sus terceros distribuidores, cobra un precio más bajo, y en los lugares donde no compite con sus distribuidores cobra un precio más alto. Al parecer, con lo que gana donde no tiene competencia, lo compensa con el descuento en los lugares donde están sus terceros distribuidores. Algunos dicen que está ahorcando a sus terceros aliados. Como en cada uno de los supuestos vamos a partir de una cuadrícula de responsabilidad civil, porque insisto, siempre tiene que verse el juicio de responsabilidad civil cuando estamos en presencia de la calificación de alguien acerca de su comportamiento legal o ilegal bajo la norma de deslealtad. En ese sentido tenemos que vamos con el tema de responsabilidad civil para este caso. Ahí encontramos nuevamente que existe un daño, que existe una culpa o dolo, que es un comportamiento, y un nexo causal entre los dos. Pasamos nuevamente, como en todos, daño a la concurrencia. Concurrencia es asistir, y esa asistencia puede ser porque tenemos a un comerciante o tenemos a un participante del mercado que puede ser un consumidor. Culpa o dolo, que será un comportamiento de una persona con falta de previsión, falta de diligencia, o finalmente porque tiene una intención en causarle daño a alguien, porque ese es el dolo, la intención de causar a alguien un daño. Y ahí vamos con un comportamiento donde es la venta a pérdida. Y pérdida significa es que no alcanza a recuperar los costos, entonces va asociado a un tema muy contable, y es el costo que tiene una compañía cuando saca un producto. Y es decir, es que está vendiendo por debajo de costo, y la pregunta sería, ¿para qué lo hace? Lo puede hacer como una condición humanitaria para ayudar al consumidor y le está vendiendo por debajo de costo, o puede ser no para ayudar, sino para quebrar a alguien dentro del mercado. Y el punto sería si es que la venta por debajo de costo está mal o está bien. De pronto está bien para el consumidor porque le ayuda, pero ese tipo de ayuda configura que después se puede quedar solo dentro del mercado y lo que hace es intentar quebrar a un competidor. Y al principio señalábamos que es muy importante en este caso particular irnos un poco a las normas antimonopolio, porque este es un comportamiento que está castigado por dos normas. Una, por el régimen antimonopolio, que es régimen también de competencia, y también por el régimen de deslealtad. Entonces es un comportamiento castigado bajo la óptica civil y bajo la óptica sancionatoria administrativa, bajo los dos regímenes. Y acá es importante señalar también, muy importante, algunas situaciones que se pueden presentar, porque no solamente es que la venta por debajo de costos esté prohibida, sino que todos los comportamientos a través del manejo de precio, ¿qué consecuencias tienen dentro del derecho? Veamos acá rápidamente cómo es que se maneja el tema a través de las normas antimonopolio, porque también ocurre esa situación. En las normas antimonopolio, cuando alguien tiene o ostenta posición dominante de mercado, es decir, es un sujeto calificado específico, y para este caso, al que le interesa el tema, lo remito al capítulo pertinente dentro del tomo 1 del ocaso del monopolio, donde en una clase tratamos este tema. Acá no tenemos el tiempo para ello.
Entonces, la posición dominante de mercado es un sujeto que es una persona que tiene la característica de ser sujeto destinatario de unas prohibiciones que no son prohibiciones para el que no tiene posición dominante. Entonces, este sujeto con posición dominante, una de sus posibilidades ilegales, lo que no puede hacer es que no puede vender por debajo de costos. ¿Por qué? Porque si acá está en un escenario 1, escenario 2, en el escenario 1 está A, B y C, pero A tiene posición dominante de mercado, lo cual significa que él es el mayor participante del mercado y no existe elasticidad de la demanda si él se va del mercado. Tenemos que si A vende por debajo de costos, el efecto inmediato es que todos los consumidores le compran a esta persona y se quiebra B y C. Por eso es que es un comportamiento prohibido para el que tiene una posición dominante o un cuasimonopolio, porque si tiene un cuasimonopolio o posición dominante y vende por debajo de costos, inmediatamente quiebra a todos los competidores y lo que hace es que el consumidor, una vez quebrado todos, al único que le puede comprar es a A porque A quebró a los demás. Cosa que no ocurre si él no tiene posición dominante. Pongamos el ejemplo si no tiene posición dominante. A, B y C. A, B y C, ¿qué tiene en este contexto? A, B y C, A no tiene posición dominante, y vende por debajo de costos. Lógicamente algunos consumidores le van a comprar a él, pero la capacidad para atender todo el mercado de A no la tiene, porque no es monopolio, ni es cuasimonopolio, ni tiene posición dominante. Por lo tanto, tan pronto él venda todos los productos, el consumidor tiene que ir a comprarle a C y a B. Y el que se va a quebrar es A porque no tiene el músculo financiero para soportar la pérdida. Músculo financiero que sí tenía que tener posición dominante. Y así es que está regulado la venta-pérdida en situaciones antimonopolio, porque se castiga la venta-pérdida con posición dominante, pero no se castiga la venta-pérdida sin posición dominante. Es decir, en un caso está prohibida y en otro caso está permitida. ¿Por qué? Porque si tuviese monopolio queda solo y quiebra a los demás, pero si no tiene monopolio se quiebra el mismo. Por eso es que está explicado que alguien con posición dominante no puede vender por debajo de costos porque termina quebrando a todos los competidores. Entonces la razón filosófica para eso. Ahora, o cosa diferente sería ya desde el punto de deslealtad, donde esta regulación que acabo de mencionar específicamente es para el tema antimonopolio, que ya está regulado allá, pero el régimen de deslealtad también viene a regular el tema. O sea, son dos regulaciones que están dándole un mandato prohibitivo al tema, esta vez de deslealtad, que vimos inicialmente, cómo se trata bajo el régimen de antimonopolio. Ahora veamos cómo se trata bajo el régimen de deslealtad, nuevamente retomando en el sentido que se exige un daño a la concurrencia, una culpa o dolo y un nexo causal, que son las tres variables de responsabilidad que hemos visto siempre. Ahora, la situación va a ser diferente ahora, es ¿cuál es la culpa o dolo? Efectivamente la venta por debajo de costos. ¿Por qué? Porque es que a través de la venta de costos bajo el régimen de deslealtad no antimonopolio, ¿qué puede ocurrir? Es que se esté, uno, desacreditando un producto. Y es que un distribuidor compre el producto de un fabricante y solamente por desacreditarlo lo vende por debajo de costos para que la persona considere, el consumidor, que la venta por debajo de costos significa que el producto es malo y que salió malo. Y con eso la venta de costo, la venta por debajo de costo lo que hace es que está desacreditando a un competidor dentro del mercado. Y ese es un supuesto donde la venta por debajo de costos puede también ser desleal. Y ahí tendríamos una situación particular. Ya no sería la venta por debajo de costos, sino la venta bajo precio diferente. Y eso nos lleva a una situación completamente diferente, porque no encuadra dentro del artículo, es decir, no hay tipicidad. Porque el artículo es claro, es que la venta por debajo de costo es desleal, no dice la venta diferencial. Pero la venta diferencial puede ocurrir de la siguiente manera, y volvamos a esta parte del tablero o de la pizarra para poder ver un comportamiento que también puede ser desleal, que es la venta por la venta con precios diferenciales, que tiene que ser vista no bajo este supuesto de venta pérdida, porque la venta pérdida es venta pérdida que es por debajo de costos. Ya sería el precio diferente. Cuando hay un precio diferente, ¿qué ocurre? Por ejemplo, tenemos a un fabricante o un productor de gasolina. Ese productor de gasolina
lo que hace es que tiene una distribución directa y a la vez maneja una distribución indirecta. Y en la distribución directa, ¿qué es lo que hace ese competidor? O ese fabricante, o ese productor de gasolina, donde tiene estaciones ubicadas en un territorio donde compite con otro, por ejemplo con B, C y D, lo que hace es tener un precio bajo, no por debajo de costos, sino bajo. Y donde está solo ese productor de gasolina, en los corredores viales donde está solo, tiene un precio alto. Entonces está manejando el precio de acuerdo a si tiene competencia o no. Eso en materia de antimonopolio se llama precios diferenciales. Y con esa estrategia tiene ahorrados a B, a C y a D con un precio bajo. El consumidor gana ahí, pero donde está solo, se aprovecha que está solo, vende alto, y lo que hace el consumidor es sacar a perder dinero porque está pagando mucho más. Pero en el fondo, ¿qué está haciendo? Está ahorcando a sus competidores donde tiene competencia, y donde no tiene competencia en el territorio vende alto, y lo que hace es cuadrar su estado financiero, porque el estado financiero de pérdidas y ganancias es uno solo para una empresa, independientemente que participe en diferentes territorios. Entonces es desleal con el manejo del precio. Está manejando de manera diferente el precio solamente para su beneficio propio. Y es desleal. Y está afectando la concurrencia de los demás. Pero no puede ser bajo venta pérdida el supuesto de deslealtad, porque efectivamente está sacando a los competidores. Tiene que ser un supuesto completamente diferente. Un supuesto que tiene que ver ya no con la venta pérdida, sino que tiene que ver con la venta por un diferencial en precio. Ahí tenemos lo siguiente, entonces ya no es este supuesto, pero no deja de ser desleal, pero no aplica bajo el supuesto de venta pérdida, sino que aplica bajo un principio de mala fe comercial. O un principio de violación de ley, que también es desleal por violación de ley. Viola una norma de competencia de antimonopolio y adquiere una ventaja competitiva significativa, o también no es que viole una norma antimonopolio, sino que actúa de mala fe dentro del mercado, que es la prohibición general de competencia desleal, que lo veremos más adelante para que ustedes también lo puedan ver, porque es un supuesto diferente que estamos exponiendo en este instante. Entonces, ¿qué tenemos como tal? Tenemos, por una parte, el supuesto de venta pérdida. Ese supuesto de venta pérdida se elabora bajo un contexto de responsabilidad civil, donde hay un daño, una culpa o dolo y un nexo causal. Y ahí, en ese instante, tenemos que daña la concurrencia, hay una culpa o dolo y hay un nexo causal. Culpa o dolo, venta pérdida. El precio diferencial no entra dentro de tal contexto. La venta pérdida puede ser para quebrar a un competidor o para desacreditarlo, y eso sería una deslealtad. Nexo causal, el comportamiento es la causa del daño, es decir, la venta pérdida genera un daño a la concurrencia porque asiste de manera inadecuada y daña la asistencia de un competidor dentro del mercado. Para el caso que expusimos, alrededor de todo este contexto, y es como una gasolinera que es fabricante, que es mayorista, que participa en un mercado vertical donde tiene una distribución directa y directa, compite con los indirectos, pero tiene unos precios diferenciales, y esos precios diferenciales hacen que dañe la competencia, pero no encuadra dentro del supuesto. Por lo tanto, en el caso que pusimos al principio de este capítulo, no encuadra dentro del supuesto de venta pérdida, sino encuadra en otro supuesto que puede ser mala fe comercial, o puede cuadrar también en una violación de derecho que genera una deslealtad. Tenemos con esto explicado el concepto de deslealtad por venta pérdida, que también es regulado por las normas de derecho antimonopolio. Profesor Ferguson, dentro de los múltiples componentes desleales que hay dentro de la ley, aparece uno que se denomina la predación del competidor. La predación del competidor significa tener unos precios bajos dentro del mercado para así tener una posibilidad de quebrar a un competidor. Quisiera hablar con usted acerca de la palabra predación, depredación y la posibilidad de mimetizarse dentro de una sociedad para no ser encontrado y no ser eliminado
precisamente por los predadores que hay dentro de una sociedad. En ese sentido le pregunto, ¿qué es ser un predador social? Yo creo que lo que menos quiebra realmente un negocio es la competencia en el cual se fundamente en precios. Yo creo que lo que quiebra los negocios son los otros que hacen una cosa que se llama innovación, que están siempre creando, que tienen un excelente servicio al cliente, que están en función del negocio y no están en función, por ejemplo, de precios o cosas de esas. Los depredadores son los que se tragan al otro, o sea, los que destruyen al otro. Estos no destruyen a nadie, estos se construyen y están pensando es en ellos mismos. O sea, el éxito de los negocios es pensar en el negocio mismo, en ellos mismos, no en la competencia. Porque si piensan en la competencia, pues se hacen daño, son ellos mismos. En el mundo acuático se dice que un pez grande depreda al pequeño. ¿Es válido depredar al pequeño? No, no es válido depredar al pequeño, pero los últimos estudios que hay sobre el pez grande se come al chico, es que el chico es muchísimo más veloz y se escapa del grande. Solamente cuando esté en manadas, o sea, en grandes conjuntos de animales, el depredador llega, el grandote, y se traga a uno. Pero cuando anda solo aprende a evitarlo. Pero si el pez grande se come al chico, los chicos van a quedar eliminados en algún momento y solamente va a haber peces gordos. Sí, así sucede. Así sucede. Y esos que quedan vivos se vuelven y se reproducen y vuelven y caen en lo mismo. Es un problema que las conductas de escape y de evitación no se aprenden en grupo. Doctor Ferguson, ¿por qué alguien preda a otra persona? ¿Cuál es la satisfacción que tiene de predar a otro? Alimentarse. Cree que eso lo enriquece y que él quedaría como el grande, pero es una equivocación. Él puede hacer otro tipo de cosas, ser mejor en lo que está haciendo, ser superior en lo que está haciendo, porque uno sí se puede superar a uno mismo. Doctor Ferguson, muy amable por sus palabras. Gracias.